En San Marcos capítulo 10 encontramos un relato extraordinario. Cuando dice que entonces vinieron a Jericó. ¿Quiénes vinieron a Jericó? Aquí están los protagonistas de este relato. Al salir de Jericó, él, Jesús, sus discípulos y una gran multitud, los protagonistas del relato. Jesús, los discípulos y una gran multitud. Jesús hizo dos cosas en Jericó. Cuando él entró a Jericó, encontró un hombre riquísimo, que no era feliz, que estaba procurando ser feliz. Y cuando Jesús salió de Jericó, encontró un hombre pobrísimo, pero que tampoco era feliz. Porque la felicidad no depende de cuánto tienes o cuánto no tienes. San Marcos capítulo 10, versículo 46. La felicidad no es lo que tú tienes o lo que tú no tienes. La felicidad es una decisión. Y esta noche, en el nombre de Jesús, decido ser feliz. Porque la felicidad no es un concepto. La felicidad es una decisión. Y yo decido ser feliz a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad. Decido en el nombre de Jesús ser feliz. Porque nadie puede determinar mi felicidad o infelicidad. Porque es una decisión que tú tienes que tomar en la vida. Y yo decido, a pesar de las circunstancias, ser feliz en el nombre de Cristo. Allí estaba entonces Zaqueo, un hombre pequeño que era rico pero que no era feliz, pero que tomó una decisión en su vida. Y Jesús fue a la casa de Zaqueo y le llevó esperanza, le llevó felicidad, le llevó confianza. Ha llegado la salvación a esta casa. Y ahora cuando Jesús sale de Jericó, después de salir de la casa de Zaqueo, comienza a caminar hacia la puerta de salida de la ciudad de Jericó. En medio de la multitud estaba sentado junto al camino un hombre ciego que era el hijo de Timeo. Porque aquí dice que estaba Bartimeo el ciego, y lo que significa Bartimeo simplemente es que él era el hijo de alguien. Él era el hijo de el señor Timeo, era Bartimeo. Y la Biblia lo repite por dos veces y dice Bartimeo, el hijo de Timeo, y lo vuelve a repetir y dice el hijo de Timeo. Para decir que tenía a alguien, que tenía familia, que tenía papá, que tenía mamá, que tenía un hogar, pero no era feliz. Vivía sentado junto al camino, mendigando y aparentemente sin esperanza, sentado junto al camino, mendigando todos los días. El hijo de Timeo. Yo no sé si tú dejarías mendigar a tu hijo. Pero hay algunos mendigos de aceptación, mendigos de amor, mendigos de reconocimiento, que están sentados junto al camino tratando de encontrar un significado para su vida. Corren, suben, bajan, hacen, van, vienen, salen, entran, porque están tratando de buscar un sentido para su vida. Pero tengo una buena noticia para ti. Cristo te va a dar lo que tú estás buscando. Allí estaba Timeo, el hijo de Timeo, el hijo de un señor muy importante, el hijo de Timeo.
sentado junto al camino, y estaba mendigando, sentado junto al camino. Cuando él supo que era Jesús, cuando él escuchó que era Jesús, versículo 47, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué decía? Lean su Biblia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ojo, Jesús no era hijo de David, pero la Biblia registra, y San Marcos lo registra a propósito, dice, el hijo de Timeo le dice ahora al hijo de David, por favor ten misericordia de mí. Pero no le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. La declaración que Bartimeo, a quien le vamos a llamar así a partir de ahora en adelante, hace es, Jesús, hijo de David. Jesús, tú tienes poder porque eres Dios y me puedes salvar. Hijo de David, tú me puedes entender. Miren esa profunda declaración de un hombre sentado junto al camino. Ya había pasado por todos lados y había recorrido por todos lugares, pero no había encontrado sentido para su vida. Y ahora al encontrarlo, él dice, Jesús es Dios para salvarme, pero es hijo de David, ¿para qué? Para entenderme. Porque Él no es solo un Dios lejano que está allá y que está sentado en el trono, y que Jesús no está simplemente allí intercediendo por nosotros de una manera distante y lejana. No, no es lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús hace por nosotros. Y Él le dice, eres Dios para salvarme, porque eso es Jesús. Pero eres hombre para entenderme. Y miren qué extraordinario, porque Jesús sí nos puede entender. El apóstol Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque encontraremos allí a uno semejante a nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nos va a entender, Él nos va a comprender. Él sabe de tus lágrimas, Él conoce tus luchas, Él sabe de tus desesperanzas, Él conoce tus fracasos, Él sabe de tus derrotas, Él sabe de tus victorias, Él sabe quién eres, Él sabe cómo eres, y Él sabe que aún estés en medio de la multitud y seas un número, una estadística para otros, para Jesús eres lo único y lo más valioso que hay. Y Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, tú me puedes salvar, pero también me puedes entender. Y yo le doy gracias a Dios porque Jesús me puede entender. ¿Tú crees que alguien te ha traicionado? A él lo traicionaron. Y no hay más cosa más terrible que la traición. Y fue traicionado por aquellos que dijeron que lo amaban, por aquel que dijo que lo amaba. Jesús sabe de traición, y Jesús sabe de abandono, y Jesús sabe de estar solo, orando y luchando, y Jesús sabe cuando los amigos le dan la espalda, y Jesús sabe lo que significa cargar el peso de la angustia de la humanidad sobre sus hombros. Pero Él venció. Y si Él venció, tú y yo también podemos vencer. Porque si Él fue traicionado, porque si Él fue abandonado, porque si Él fue dejado solo en la hora más terrible de la vida, y pudo salir adelante triunfando, dijo, Padre, que no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. No es como yo quiero. Saben, allí hay alguien que te entiende. No importa lo trivial que parezca para ti, allí hay alguien que te comprende, que te acepta como eres, que te acepta en la condición en la que estás, que sabe la razón por la que estás mendigando, que conoce la condición en la que estás. Y Él que sabe, conoce y me conoce bien, está dispuesto a darme esperanza
seguridad, confianza y felicidad. Él vuelve a repetir versículo 48, porque le decían muchos: cállate, cálmate, no grites mucho. Y él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos quieren decir como Bartimeo esta noche? Hijo de David, ten misericordia de mí. Repita conmigo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque es el único que puede tener misericordia de nosotros. Porque es el único que puede entender nuestras luchas y nuestras lágrimas. Porque es el único que sabe de las luchas humanas y las ha vencido. Porque es el único que puede darnos la seguridad de que nosotros podemos vencer como Él venció. No hay cosa grande o pequeña que Dios no tome en cuenta, y no hay cosa grande o pequeña que Cristo no pueda perdonar. Y eso me da seguridad. Y ahora miren el versículo 49. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se detuvo y mandó llamar al ciego. Se detuvo. Ojo, el ciego estaba ciego, pues. Y estaba ya en un rincón en medio de la multitud, al otro lado del círculo de los discípulos. Estaba gritando y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús pudo haber ido donde estaba el ciego y darle la salud, la vista y todo lo que él necesitaba y pedía allá. Pero Jesús se detuvo en medio de la multitud, y la Biblia dice: mandó llamarlo. Mandó llamarlo. Esta noche yo he venido aquí porque Dios me mandó a llamarte a ti. No estoy de casualidad en este lugar. Y ustedes no vinieron por casualidad, porque están respondiendo a un programa llamado Jornadas de Esperanza. No, ustedes vinieron porque están aquí sentados junto al camino de la vida. Y yo estoy aquí en el nombre de Dios para llamarte en el nombre de Jesucristo. Porque Él me mandó a llamarte a ti en forma particular. Y fue y le dijeron al ciego tres cosas. Número 1, levántate. Número 2, ten confianza. Y número 3, Él te llama. 3 cosas. Le dicen: ten confianza, levántate, Jesús te está llamando. 3 cosas. Aprende eso de memoria esta noche y vaya a casa. 3 cosas. Número 1, ten confianza. Número 2, levántate. Y número 3, Jesús te está llamando. ¿Quién está llamando? Ten confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Es triste cuando una esposa le dice a su esposo: no te creo. No te creo, porque ya perdió la confianza. O cuando él le dice a ella: mira, ¿sabes qué? No te creo. Ya perdieron la confianza. Y cuando se pierde la confianza no hay esperanza, y cuando no hay esperanza no hay felicidad, y cuando no hay felicidad hay un problema grave que comienza en la torre de control y va a ir por todos los rincones de nuestro cuerpo, llevando una energía totalmente dañina para la salud de nuestra experiencia emocional, espiritual y física. Y lo primero que Jesús le dice a este hombre es: ten confianza. Ten confianza. Pero ya perdí la confianza, me abandonaron los amigos. Ten confianza. Pero ya perdí la confianza, mi matrimonio está a punto de hacerse pedazos. Ten confianza. Pero ya perdí la confianza, mi hijo está perdido en las drogas. Ten confianza. Levántate en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que te está llamando. No tengan miedo de responder. Ten confianza, levántate. Jesús te llama. Jesús te llama.
3 cosas que esta noche vamos a llevar a casa. Aunque nos olvidemos de todo lo que yo diga esta noche, no se olviden de que hay 3 cosas. Ten confianza. ¿Qué más? Levántate. ¿Qué más? ¿Quién nos está llamando? Jesús nos está llamando. Cristo puede hacer un milagro esta noche en la vida de ustedes. Porque no es lo que Él hizo, es lo que Él está dispuesto a hacer hoy. Entonces mire lo que pasa en el versículo 50. Él entonces, yo no sé cuán terrible, cuán grande, cuán sucia, cuán mugrosa, cuán complicada estaba la capa esa, cuán maloliente estaba la capa, pero ahí estaba la capa. Y ahí estaba la capa. Y en esa capa dormía, y en esa capa se levantaba, en esa capa desayunaba, en esa capa almorzaba, en esa capa volvía a dormir y volvía a levantarse. Cuando Jesús lo llama, los discípulos van y le dicen 3 cosas. Ten confianza, levántate, Jesús te llama. Entonces, no sé por qué razón San Marcos registra el hecho, pero lo hace intencionalmente. Y dice, entonces arrojando su capa, se levantó y ¿qué hizo? Y vino a Jesús. Pregunta, ¿cuál es la capa que está impidiendo que tú vayas a Jesús? ¿Cuál es la capa que impide que tú vayas a Jesús? ¿Cuál es la capa que te está atando, que no te deja caminar? Puede ser una capa que tú la tengas hace mucho tiempo y que esté allí, que no te está dejando ver completamente a Jesús con todo su esplendor. ¿Cuál es la capa que impide que la felicidad, la esperanza, la confianza lleguen a tu corazón para tomar una decisión? Jesús estaba allí, pero Él tuvo que levantarse, tuvo que arrojar la capa y tuvo que caminar a Jesús. Él tuvo que levantarse, tuvo que arrojar la capa y tuvo que caminar a Jesús. ¿Se acuerdan de las 3 cosas que le dijeron? Confianza, levántate, Jesús te está llamando. Ahora Él arroja la capa, se levanta y va hacia Jesús. Confianza absoluta en aquel que no quiere modificar tu vida, sino la quiere transformar, liberar completa y totalmente. ¿Hay alguna capa que no te está dejando caminar? Pues solo tú sabes cuál es la capa que vas a tener que dejar. Mi padre demoró casi como 25, 26 años para tomar una decisión para el bautismo. Y él decía, ya saben lo que decía, ¿no? Cuando mis hijos sean grandes, cuando vayan a la universidad, cuando Melchor se gradúe de pastor, cuando él salga de ser misionero, cuando lo ordenen como pastor, y nunca tomaba la decisión. Había una capa que lo tenía sentado junto al camino. Mi padre recibió la herencia de mi abuelo y mi abuelo recibió la herencia de su padre, o sea, de mi bisabuelo. Y tenía un galpón de gallos finísimos, gallos finos. Eran los gallos finos de pelea, de navaja. Y entonces allí estaba el galpón Don Augusto, porque mi abuelo era Don Augusto. Estaba el galpón Don Genaro Augusto, porque mi papá era Genaro Augusto. Y yo soy Melchor Augusto y mi mamá Norma Augusta, y así que todo era una familia de Augustos. Pero es que ¿dónde estaba la capa en esa familia de Augustos? Ahí estaba la capa. Mi padre era un apostador de gallos. Él era un profesional, pero era un apostador de gallos. Y cuando él llegó a la iglesia, él dijo, quítenme todo menos los gallos.
quítenme todo menos los gallos. Ahí estaba la capa. ¿Cuántas veces el pastor fue a la iglesia y le dijo, hermano Genaro, sí, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Y él era un fiel miembro de la iglesia, pues, porque él era adventista. Solo que era un adventista que no había pasado por el bautisterio, porque todavía estaba sentado junto al camino con una capa que lo estaba jalando. Y los amigos lo veían en el ruedo del Coliseo de Gallos o en el Palenque, y era el señor Ferreira, era don Genaro. Él se sentía allí el hombre importante. Era el señor Ferreira, era don Genaro, el respetado. Un gallo del galpón de mi padre podía costar $500 a $1,000, un solo gallo. Era famoso. ¡Qué capa! Esa capa estaba dura. Un día, el día que mi padre llegó a la iglesia, yo estaba predicando y yo le dije que venga y que se bautice. Él se bautizó. Mi mamá lo esperó en la casa y le dijo, mi hijo, ¿y qué va a hacer con el galpón? Y él dijo, Norma, porque así se llamaba mi mamá, mañana todo ese galpón no estará aquí. Porque yo he tomado una decisión. He decidido aceptar a Cristo como mi Salvador personal. He decidido entregar mi confianza absoluta en el poder maravilloso de Dios. Cristo te puede sanar. Cristo te puede salvar. Porque Él es Dios para salvarnos y hombre para entendernos. Frente a esa decisión, el versículo 51 ya es el desenlace simplemente. Porque el desenlace dice, ¿qué quieres que haga por ti? Qué pregunta, ¿no? Tremenda pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, una cuenta de $1 millón en el banco no me vendría mal. ¿Qué quieres que haga por ti? Mira, un carro nuevo, una casa nueva. No, eso es evangelio barato. Eso es de segunda categoría. Él dijo, Señor, simplemente quiero recobrar la vista. Yo quiero ver. Porque tú dices que eres rico, te has enriquecido, de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego, desnudo, desventurado, sentado junto al camino, mendigando. Y no es físicamente hablando, es emocionalmente hablando, es espiritualmente hablando. Y podemos estar mendigando esperanza, mendigando aceptación, mendigando dependencia de amor o de cariño, cuando en realidad Dios es un mar que inunda la vida del ser humano por el maravilloso amor del perdón, de la aceptación, del cariño. En esa circunstancia, Bartimeo dice, Señor, quiero recobrar la vista. Y miren lo que dice, versículo 52. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, tu fe te ha. Y aquí viene lo que me emociona. Porque dice, después de una semana él recobró la vista. Pasó un mes y él recobró la vista. ¿Qué dice? ¿Y qué cosa es enseguida? Pues de aquí tú puedes salir triunfante esta noche. Porque si el poder del Espíritu Santo está aquí y se mueve en medio de nosotros, y si Cristo es real, y si Dios realmente existe, de aquí esta noche tú puedes salir triunfante en Jesús. Porque enseguida Dios es un Dios que actúa, no que va a dejar las cosas para otro momento. Él actúa ahora y Él quiere actuar ahora en tu vida. Enseguida Él recobró
la vista. No esperes pasar por una crisis para tener que aceptar dejar esa capa. Él quiere hacerlo ahora. Él quiere que tú entregues la vida hoy. Él está haciendo un llamado hoy. Y el llamado es: ten confianza, levántate. Jesús te llama. Ten confianza, levántate. Jesús te está llamando.